Bienvenidos a un nuevo relato de terror. Comenzamos. Cuando tenía 6 años, solía pasar los fines de semana en la casa de campo de mi abuelo, ubicada en un pueblo al norte de México. La casa, una construcción antigua con techos altos y paredes de adobe, siempre me había parecido acogedora durante el día, pero en las noches, algo cambiaba. Recuerdo que a pesar de los esfuerzos de mi abuelo, no podía evitar sentir un frío que calaba hasta los huesos, cada vez que el sol se ponía. Una noche en particular, me resultó especialmente inquietante. Había sido un día largo de juegos y exploración por el campo, y me quedé dormido después de cenar. Sin embargo, no tuve un sueño tranquilo. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté de golpe, sintiendo una presencia en la habitación. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando ligeramente la figura de una mujer, parada al pie de mi cama. Llevaba un vestido largo y oscuro, y su rostro estaba cubierto por un velo negro. Intenté gritar, pero no pude emitir ningún sonido. Sentía que mi cuerpo estaba paralizado, incapaz de moverse. Solo podía observarla, mientras ella se acercaba. Podía escuchar un susurro, que parecía provenir de todas partes, pero no podía distinguir palabras. La figura se inclinó sobre mí, y sentí su aliento frío en mi rostro. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera una pesadilla. Al abrir los ojos, la figura había desaparecido, pero estaba muerto de miedo. El reloj en la pared marcaba las 3 de la mañana. Me levanté de la cama con cuidado, intentando no hacer ruido, y salí de la habitación para buscar a mi abuelo. Lo encontré dormido, en su silla de mecedora en la sala. Lo desperté, y le conté lo que había visto. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras, me escuchó con atención. Luego de unos minutos de silencio, me contó una historia que me dejó helado. Me dijo que muchos años antes, en el mismo pueblo, había vivido una mujer llamada Isabel. Isabel era conocida por su belleza y bondad, pero también por la tragedia que marcó su vida. Había perdido a su esposo y a su hijo en un accidente cerca del río que atravesaba el pueblo. Desde entonces, se decía que su espíritu no había encontrado descanso y que se aparecía en las noches, buscando a su familia perdida. Esa misma noche, mientras intentaba volver a dormir, escuché un llanto lejano. Era un llanto suave y melancólico, que parecía venir del exterior de la casa. Me levanté de la cama, y con cautela, me acerqué a la ventana. A lo lejos, en el campo iluminado por la luna, pude distinguir la figura de una mujer, caminando lentamente hacia el río. A la mañana siguiente, hablé con algunos vecinos del pueblo, sobre lo que había visto. Varios de ellos me contaron historias similares, de que habían visto a una mujer llorando cerca del río, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Pensaban que era el espíritu de Isabel, vagando eternamente en busca de su familia. Nadie se atrevía a acercarse al río, después del anochecer, temiendo encontrarse con ella. Con el paso del tiempo, la historia de Isabel se convirtió en una leyenda. Cada vez que visitábamos la casa de campo, siempre recordábamos cerrar bien las ventanas y no salir después de la medianoche. Sin embargo, cada vez que escuchaba el llanto, no podía evitar sentir una profunda tristeza por Isabel. Me preguntaba si alguna vez encontraría la paz que tanto anhelaba. Esperamos lo estés disfrutando. Continuamos. Mi nombre es Santiago, y esta es una historia que me contó mi abuelo. Ocurrió hace muchos años, cuando todavía era joven y trabajaba como guardia nocturno en una fábrica en las afueras de Puebla. Eran los años 60, y los medios de transporte eran limitados, por lo que mi abuelo, que siempre fue un hombre valiente y dedicado, solía caminar de regreso a casa después de su turno. Esa noche en particular, su turno terminó a las 2 de la madrugada. Decidió tomar un atajo, por una antigua vía del tren, que ya no estaba en uso. Este camino, le ahorraba casi media hora de caminata, pero era un sendero solitario. Le inquietaba un poco,
pero confiaba en que su linterna y su machete lo mantendrían a salvo. Mientras avanzaba, todo parecía tranquilo. Sin embargo, cuando llegó a la vieja estación de tren abandonada, algo cambió. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si alguien lo estuviera observando. Intentó sacudirse la sensación y aceleró el paso. Justo cuando pasó frente a la estación, vio la figura de una mujer. Estaba vestida de blanco, con el cabello largo y negro, que le caía desordenado sobre el rostro. Al principio, pensó que era alguien que necesitaba ayuda, pero al alumbrarla con su linterna, notó que sus pies no tocaban el suelo. La mujer flotaba a unos centímetros del andén, y su rostro era una calavera, con cuencas vacías y profundas. Mi abuelo se llenó de terror, y comenzó a correr sin mirar atrás. Escuchaba el eco de sus pasos, y su respiración agitada, pero también oía algo más, un llanto lastimero y desgarrador que lo seguía. Aceleró aún más, pero el llanto se hacía más fuerte, como si la mujer estuviera cada vez más cerca. Miró hacia atrás, y la vio flotando a unos metros, moviéndose con una velocidad imposible. Intentó concentrarse en llegar a la carretera, donde esperaba encontrar algún coche o alguien que pudiera ayudarle. El pánico lo invadía, y los minutos parecían eternos. De repente, la mujer apareció a su lado, moviéndose como si se deslizara en el aire. Mi abuelo no quiso mirarla directamente, pero en su visión periférica podía verla, con su rostro cadavérico, y esos ojos vacíos que parecían observarlo sin parpadear. Cada vez que intentaba alejarse, ella reaparecía más adelante, bloqueándole el camino. Finalmente, alcanzó la carretera principal. El llanto se detuvo abruptamente, y la figura desapareció. Mi abuelo estaba empapado en sudor, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Se apoyó en un poste de luz, tratando de recuperar el aliento. Con el tiempo, mi abuelo supo la historia detrás de esa aparición. Décadas antes, en la vieja estación de tren, había ocurrido una tragedia. Una mujer fue asesinada, junto con sus 2 hijos, en un arranque de celos por su esposo. Desde entonces, los lugareños evitaban la estación, diciendo que el alma en pena de la mujer vagaba por el andén. Mi abuelo jamás pudo olvidar esa noche. Aunque era un hombre valiente, esa experiencia lo marcó de por vida. Nunca más caminó solo por lugares solitarios, y siempre nos instó a ser prudentes. Esperamos lo estés disfrutando. Continuamos. Tiempo atrás, en una noche nublada de invierno, me encontraba en un pueblo llamado Puerto Blanco. Esa noche, estaba trabajando en un proyecto para la universidad, algo que me tenía muy ocupada. Eran las 2 de la madrugada, cuando me encontraba escribiendo las últimas notas. Mientras terminaba el proyecto, estaba chateando con mi amiga Laura, que vivía en otra ciudad, contándole que estaba a punto de terminar mi trabajo. Me animaba a seguir adelante, a no rendirme, aunque el cansancio comenzaba a ganar la batalla. De repente, algo rompió la monotonía de la noche. Se escuchaba un sonido extraño, algo que nunca había oído antes. Provenía de la playa, que estaba a unos 100 metros de mi casa. Al principio, pensé que era un lamento, quizás un ave nocturna o algún animal marino que había quedado varado. Pero el sonido no era constante, era como un quejido prolongado, algo que parecía provenir de alguien en un inmenso dolor. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar, primero los más lejanos, luego los más cercanos. Era como si una ola de alarma se propagara entre ellos, avisando a todos de una presencia extraña. El lamento se hizo más claro y más intenso. Cerré la computadora y me levanté, intentando mirar a través de la ventana, pero estaba muy oscuro, y la niebla dificultaba ver algo con claridad. El lamento se acercaba, resonando cada vez más fuerte. De pronto, lo escuché justo afuera de mi casa, y me di cuenta de que no era un animal. Sonaba como una mujer, en un sufrimiento indescriptible, pero con un tono que no era humano. Sentí el miedo apoderarse de mí,
cuando distinguí claramente un grito de dolor, mezclado con un gemido casi animal. Me alejé de la ventana, temerosa de lo que pudiera ver. Los perros continuaban ladrando, y por un momento pensé en llamar a alguien. Decidí enviarle un mensaje de voz a Laura, contándole lo que estaba pasando, mientras me acurrucaba en un rincón de la sala. Ella me respondió rápidamente, sugiriéndome que me asomara para ver qué estaba pasando, pero el miedo me paralizaba. De repente, el lamento comenzó a moverse de nuevo, alejándose de mi casa. Lo seguí con el oído, escuchando cómo se perdía en la distancia, dirigiéndose hacia el puerto. Los ladridos de los perros se fueron calmando poco a poco, hasta que todo volvió a la normalidad. Me quedé en mi rincón durante un largo rato, tratando de tranquilizarme y de entender lo que había sucedido. Al día siguiente, intenté contarle a mis vecinos lo que había oído. Pero nadie parecía haber escuchado nada extraño. Algunos me miraron con incredulidad, como si estuviera inventando cosas. Decidí no insistir y dejar el tema de lado. Pasaron las semanas y la vida en Puerto Blanco volvió a su tranquila rutina. Sin embargo, cada vez que escuchaba a los perros ladrar por la noche, no podía evitar recordar aquella noche y sentir un nudo en el estómago. Comencé a preguntar sobre las leyendas locales y fue entonces cuando supe de la historia de María. Una mujer que había vivido en el pueblo hace muchos años y que, según contaban, había perdido a su hijo en el mar durante una tormenta. Desesperada y consumida por el dolor, María se adentró en las frías aguas para buscarlo y nunca más fue vista. Desde entonces, algunos afirmaban escuchar su lamento en las noches, buscando a su hijo perdido. La historia me impresionó, pero también me llenó de tristeza. Pensar que el lamento que había escuchado podía ser el de una madre buscando a su niño era desgarrador. Unos meses después, estaba trabajando en mis estudios, cuando de repente escuché el lamento de nuevo. Esta vez, no venía de la playa, sino de la misma calle donde vivía. Decidí armarme de valor y asomarme a la ventana. La lluvia dificultaba la visión, pero logré distinguir una figura femenina que estaba de pie en la calle. Estaba empapada, con el cabello cubriéndole el rostro. Sus lamentos eran desgarradores, y aunque no podía ver sus facciones, sentía su dolor como si fuera propio. Pensé en llamar a alguien, en salir y ofrecer ayuda, pero el miedo me mantenía inmóvil. Entonces, la figura comenzó a moverse, alejándose lentamente. Observé cómo desaparecía en la distancia, llevándose con ella esos terribles lamentos. Los perros, que habían comenzado a ladrar, se callaron de repente, como si también hubieran sentido su partida. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada, mirando por la ventana, esperando no volver a escuchar ese lamento. Pero sabía que tarde o temprano la volvería a oír. Desde entonces, cada noche de tormenta, no puedo evitar ponerme nerviosa, esperando escuchar ese terrible lamento. La vida en Puerto Blanco sigue su curso, tranquila y apacible, pero yo sé que bajo esa calma, los misterios y las historias de dolor continúan acechando en la noche. Gracias por escuchar las historias de terror. Si te han gustado y quieres más relatos espeluznantes, no olvides seguirnos y compartir las historias para continuar disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta.